Vamos a leer en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 10, comenzando desde el versículo 15. Como a sensatos os hablo, dice Pablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Lo que tenemos en esta mañana delante de nosotros, en ese versículo 15 en adelante, no es precisamente o específicamente sobre la participación del pan y del vino, que más adelante en el capítulo 11 se va a ver, y ciertamente que luego nosotros vamos a celebrar. Lo que nos está poniendo aquí es el pan y el vino como un ejemplo o una ilustración de otro asunto que ya llevamos varios domingos acercándonos a él de una manera más precisa, que es sobre la idolatría y que tiene mucho que ver con unas circunstancias, unos tiempos como los que hoy estamos viviendo. Aquí lo que se nos está poniendo con respecto al pan y el vino es un ejemplo, pero aún así es el ejemplo que ilustra unos principios más importantes que están también detrás y que es necesario que nos detengamos para verlo. Fijaros en el versículo 15 cómo Pablo está presentando este asunto. No es tanto que venga directamente a decir este es el principio, esta es la ley, esta es la norma, esto es lo que yo mando, sino que se acerca a ellos, los de Corinto, y también, por tanto, a nosotros, haciéndonos pensar. Os hablo a vosotros como a sensatos que sois, porque en capítulos anteriores ya ellos mismos habían dicho que eran sabios, que tenían conocimiento, en el capítulo 2, versículo 6, también en el capítulo 8 y luego también más adelante. Bueno, si vosotros sois tan sensatos y no insensatos y tenéis ya este conocimiento y pensáis que habéis adquirido ya la sabiduría, entonces vosotros podréis juzgar lo que yo voy a decir. Y no lo está diciendo esto para que nosotros podamos decir, ninguno de nosotros lo puede decir, que Pablo puede equivocarse o no. No está hablando de lo que Pablo en sí va a argumentar para que podamos discutir. Pablo es la autoridad, está hablando o escribiendo por revelación y por tanto su palabra también es definitiva para nosotros. Pero sí lo que está diciendo es pensar. Y os daréis cuenta que lo que estoy diciendo es de sentido común, que es de lógica y que es sencillo, simplemente con argumentar. Y es que la verdad, en nuestra vida cristiana tenemos que aceptarlo y creo que es importante que lo recordemos. Algunas de las cosas no las podremos explicar porque son divinas y el Señor las revela y así son, aun cuando no las podamos entender, milagros, Trinidad, etc. Pero hay otros asuntos en la práctica y en nuestra vida cristiana que son de sencilla lógica y si 2 más 2 son 4, pues si le sumamos 2 serán 6 y esta es la sencillez de la matemática. Pues así hay muchas ideas, muchos principios de las Escrituras. Y Pablo no quiere entrar en el asunto de la idolatría diciéndonos que no está inventando nada ni está trayendo ningún tipo de revelación, sino que si esto es así, por tanto, la implicación será esta. Pero claro,
A la hora de pasar a esto, a esta argumentación, tendremos que hacer otra parada. Sé que llevamos así ya algún tiempo, pero tenemos que hacer una parada importante, que es lo que nos va a decir aquí. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Ahora vamos a tener que tratar, dice Pablo, acerca de la participación del pan y el vino, capítulo 11, que lo va a decir más adelante. Pero, ¿no es acaso esto la comunión que tenemos con el cuerpo de Cristo, todos nosotros? Así que lo que tenemos que hacer en primer lugar, en estos 4 puntos que yo quisiera traer en esta mañana, lo que tenemos que hacer en primer lugar es preguntarnos, pregúntate tú, una de las cuestiones que sean más fundamentales y esenciales que uno se pueda hacer en esta mañana. ¿Tienes comunión con Cristo? O si tienes comunión con Cristo, ¿tienes comunión con la Iglesia, con el cuerpo de Cristo? Porque estas dos cosas están vinculadas íntimamente, son parte de uno mismo. Ya en el capítulo 6, si vosotros miráis de esta carta, en el capítulo 6 estuvimos hablando de estar en Cristo y de lo que era la comunión y ser un solo cuerpo y de tener una sola mente, etc. Estuvimos durante varios domingos, hace como un año, viendo acerca de esta comunión o relación o intimidad con el Señor Jesucristo, de ser uno. Pero aquí es necesario que nosotros volvamos otra vez a lo que Pablo ya les ha dicho unos momentos antes y que te tengas que preguntar, porque es que si no, no podemos seguir adelante. No vas a poder comprender todo lo que esto va a implicar. La comunión, la koinonia que nos dice en griego en el Nuevo Testamento, es muy común, se repite muchas veces y es muy importante, está trayendo un principio fundamental para nosotros como creyentes. Es uno de los términos que más se repite. Y no solamente lo que es la comunión en sí, sino la que es unión en Cristo. O fijaros bien, si tuvierais que mirar una concordancia, las veces que nos dice y nos recuerda si estamos en Cristo. Porque es que esto es esencial para cada uno de nosotros. Habrá otros términos y habrá otros asuntos que son tremendamente importantes, pero es que si no entiendes lo que es y lo que implica tener comunión con Cristo, entonces no vamos a poder ir mucho más adelante. Cuando nos está hablando, fijaros aquí con esta margarita que tengo por aquí, cuando nos está hablando de la comunión en este versículo y todo lo que es la idea, lo primero que tenemos que mirar es de tu comunión vertical, de tu comunión con Cristo. ¿Y qué es lo que esto pueda significar? ¿Qué significa tener comunión con Cristo? Bueno, en primer lugar tiene que significar de compartir. Cuando yo te pregunto a ti, tú te tienes que preguntar a ti mismo si tienes comunión con Cristo, es si estás compartiendo con Cristo lo que es esencial y que es el Evangelio. Compartir es que lo tuyo es del otro y lo del otro es tuyo y que lo podamos hacer y unir. Y cuando estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos cara a cara con el Evangelio. Porque lo que significa comunión implica que lo que Cristo es te lo da a ti y lo que tú eres o tienes se lo das a Él. Es decir, ¿qué es lo que tú tienes si eres un pobre miserable? Por tu causa, por tu naturaleza, lo único que produces es pecado. Y el pecado trae como respuesta la ira justa de Dios. ¿Qué es lo que hay en ti? Sino que cada vez que miras a tu propio corazón hay rebeldía, hay terquedad, hay inmoralidad, hay violencia, enemistad para con Dios. Esto es lo que hay en tu corazón. Esto es lo que tú eres. Por causa de la caída, por causa de tu pecado. No solamente en la naturaleza, sino que lo ves cada día en tus hechos. Y cuando tú vas a entrar en relación con el Señor Jesucristo, ¿qué es lo que puedes ofrecer? Si lo único que puedes ofrecer es pecado.
Pero he aquí la grandeza del Evangelio que nos dice que nuestro Señor Jesucristo toma tus pecados y los hace suyos. Y tal es la identificación, nos dice, que Él tomando tus pecados se hace vicario, toma su lugar y entonces se convierte en pecado delante del Padre. Se hace pecado para poder morir en la cruz. Él lo está tomando, todo lo tuyo, lo está arrancando de delante de ti ante los ojos del Padre, lo está poniendo sobre sí. Pero no solamente esto, sino que a la misma vez que Él toma tus pecados para poder morir por ellos en la cruz, su justicia, su santidad, te cubre tu desnudez para que puedas estar delante de Dios el Padre. Lo tuyo, el pecado, pasa a ser de Cristo. Y lo de Cristo, su justicia, pasa a ser tuyo. Este es el Evangelio. Esta es la gloria del Evangelio. Por eso es importante que nosotros entendamos lo que es la comunión con Cristo, que implica, en primer lugar, compartir con Cristo. Él lo da todo porque todo lo suyo es bueno y nos hace bien. Nosotros le damos lo malo porque todo lo nuestro es malo, dañado por nuestra propia naturaleza caída, y Él lo hace suyo para sí. De tal forma que lo único que podemos escuchar con temblor delante de la cruz es el Señor Jesucristo decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Por causa de nuestro pecado. Pero cuando nosotros hablamos de la comunión, que aquí se está hablando en este versículo 15, implica en segunda parte identificación. Es decir, que ahora tal es nuestra relación con Cristo, que Él nos ha dado todo y nosotros le hemos dado lo nuestro, que ya hay una identificación, debe de haber una identificación. Ya no soy yo, más Cristo que mora en mí. Es decir, que mi vida está tan vinculada a mi Señor Jesucristo que ya no puedo ser yo solo, tengo que ser con Cristo. Hemos entrado en una relación tan perfecta que nos identifica con el Señor Jesucristo. Que la gente lo que tiene que ver día tras día, y esta es la vida cristiana, tiene que ver nuestra transformación a la imagen y semejanza de nuestro Señor. Por eso incluso en la Escritura se nos dice que nosotros debemos de tener la mente de Cristo. Pero no solamente esto, sino que en tercer lugar, cuando nos habla de la comunión, no es únicamente que compartimos, Cristo y tú, o que nos identificamos con el Señor Jesucristo en todo, sino que es una relación de fidelidad. Es decir, compartimos de tal forma que ya no hay lugar para compartir con otro. Es como cuando entramos en una relación de pareja o de matrimonio. Ya no hay lugar, no hay hueco para ningún otro, o mujer u hombre, porque nuestra relación es de tal fidelidad, de tal comprensión, que ya somos una sola carne y no hay hueco para nada más. No puede haber otro. Si este compartir o esta comunión de la que estamos hablando no la entiendes y no la has hecho tuya, no podrás ver todo lo que va a implicar y toda la responsabilidad con respecto a la idolatría. Ahora que tú ya estás vinculado, puesto que Cristo ha muerto por ti en la cruz, no solamente es que tus pecados han sido tomados por Él, o tú has muerto en Cristo Jesús cuando Cristo estaba muriendo y yo estaba muriendo con Cristo, nos dice en Romanos 6, y cuando los pecados Cristo es enterrado, nosotros somos enterrados, y cuando Cristo resucita, nosotros resucitaremos con Él. Estamos vinculados de tal manera con Él que ahora todo lo que pueda ser otra relación que Cristo no permita o condena es adulterio, o es adulterio espiritual, es una ofensa. Pero no solamente esta comunión es vertical,
Es decir, en el momento que tú has puesto tu confianza en el Señor Jesucristo, has entrado en esa relación que es eterna y que no es perecedera, también estás creando una comunión horizontal. Nuestro versículo dice, versículo 16, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, no está hablando de una manera individual, sino que está hablando ahora de una manera colectiva y de cuerpo. Siendo un solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo. Es decir, no lo puedes evitar. En el momento mismo que tú entras en comunión con Cristo, entras a formar parte de esa rueda, ¿no?, que podemos ver de bicicleta con los radios. Es decir, estamos todos unidos a ese núcleo que es Cristo y por tanto todos estamos vinculados los unos con los otros, como los radios de esa bicicleta. Y esto es inevitable. Es decir, cuando estamos hablando de comunión, no solamente es que tu alma ya está unida a Cristo para poder ser presentada delante del Padre, sino que tu alma está unida de alguna forma también los unos para con los otros. Por eso Juan nos describe en la oración de nuestro Señor Jesucristo que Él dice nuestro Señor Jesucristo, que sean uno, todos ellos en nosotros, como nosotros, el Padre y el Hijo, somos uno. Y por tanto, tú no puedes llegar y decir, tengo una comunión especial e íntima, fuerte, de salvación eterna con el Señor Jesucristo, olvidando que tienes una comunión también con el resto de los hermanos, porque estamos vinculados. Si solamente tienes una comunión vertical con Cristo, si solamente la tienes con Él, tienes un daño espiritual, tienes un conflicto. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios, dice Juan en su carta, en su primera carta, cómo dices que amas a Dios y no amas a los hermanos? Y no simplemente es que los aborrezcas, sino que no los amas, que no estás con ellos, que no los tratas. Y si me estás diciendo que tú tienes una comunión con nosotros y que es una comunión horizontal con aquellos creyentes con los cuales te identificas en simpatía o en gustos, ¿cómo va a poder eso posible si no tienes la vinculación esencial? Podremos identificarnos, podemos contagiarnos de ciertos gustos, podemos estar haciendo cosas juntos, pero en primer lugar lo que nos va a producir es nuestra comunión con Cristo, que se va a extender la comunión los unos con los otros. Esto es esencial que lo tengáis claro. Que cada uno de nosotros podamos descubrir la multitud de veces que comunión, unión en Cristo se repite a lo largo de las Escrituras, porque si esto no lo entiendes y no lo tienes, estás en grave peligro para tu propia alma y tu relación con Dios. Lo segundo que nosotros tenemos que decir y que estos versículos nos quieren expresar, hemos visto la importancia de la comunión, tanto horizontal como vertical, lo que nos está hablando es de que esta comunión se alcanza con el cuerpo y con la sangre del Señor Jesucristo. Es decir, de tu participación en el sacrificio del Señor Jesús. La comunión no es algo que tú puedas ver en otros elementos o en otras circunstancias, como diciendo, pues voy a aceptar una doctrina, o voy a cambiar de un comportamiento, o me voy a reunir con cierta gente que... La comunión que nosotros alcanzamos no es a través de la Biblia. Y la comunión que nosotros tenemos con Dios y con la Iglesia no es a través de la Iglesia. No es a través de doctrinas, ni es a través de gestos o decisiones que nosotros podamos tomar. Nuestra comunión la alcanzamos por medio de la obra del Señor Jesucristo en la cruz, que el pan y el vino es de lo que nos va a hablar. Por eso, en las Escrituras encontramos que comer la carne, recordáis en el Evangelio de Juan, capítulo 6, comer la carne es creer en Cristo. No estamos diciendo que va a haber una vinculación con Dios cuando nosotros tomamos el pan y el vino. No, el pan y el vino no te va a unir a Cristo o a Dios. No tiene esa posibilidad, no tiene ese poder.
El poder para unirte a Dios, para traerte a una nueva creación, es el Señor Jesucristo en la cruz. No es que nosotros comamos el pan y entonces seamos salvos, redimidos o tengamos comunión con Dios el Padre. No, es el Señor Jesucristo muriendo en la cruz lo que nos hace estar unidos a nuestro Dios. Y esta comunión que nosotros alcanzamos es por medio de la fe. Cuando vosotros leéis en ese capítulo 6 de Juan, versículo 35 y demás, nos dice que comer la carne es creer. Tenéis que tener esto claro cuando vosotros leáis ese capítulo 6 de Juan, no está hablando de alcanzar la comunión con Dios por medio del pan y el vino. Lo que nos está diciendo que nosotros alcanzamos la comunión con Dios por medio de creer en la obra de Cristo en la cruz. Por eso, también en Romanos capítulo 6 nos dice que nosotros morimos con Cristo, que su muerte es vicaria. No es que nosotros estuviéramos muriendo literalmente en la cruz, sino que Él, al cargar con toda nuestra culpa y todo nuestro peso, nosotros ahora nos identificamos de tal manera que podemos llegar y decir que nosotros morimos con Cristo. Nosotros alcanzamos, tú puedes alcanzar la comunión con Dios el Padre por medio de morir en Cristo o morir con Cristo, es decir, que Cristo muera en la cruz por tus pecados. No hay esperanza de estar delante de Dios si no tienes la convicción en tu vida que Cristo, cuando estaba en la cruz, estaba pagando por todos y cada uno de tus pecados. O más adelante nos está diciendo otra vez las Escrituras que tenemos un nuevo pacto. Cuando recordamos la copa de vino, es el nuevo pacto en su sangre. Y ese nuevo pacto, Jeremías 31 también lo está diciendo, es la ley escrita en nuestros corazones. Y volver otra vez a leer en Jeremías 31, que yo escribiré mi ley en sus corazones para que nadie se las tenga que decir y ellos mismos lo sabrán. Y dice entonces, y no me acordaré más de su pecado. ¿No es esto extraordinario? ¿No es glorioso que lo podamos encontrar en el Antiguo Testamento como lo encontramos en el Nuevo Testamento? Que la obra de Cristo, la obra del Redentor, del Mesías, del vicario que es nuestro Señor, va a venir a hacer una obra tan extraordinaria que nos va a cambiar por completo. Él va a morir en nuestro lugar. Y va a hacer un nuevo pacto, una nueva relación, un nuevo convenio que vamos a tratar con Dios. Y todo esto es posible si nosotros comemos su carne, es decir, creemos, confiamos en la obra que el Señor Jesucristo está haciendo con nosotros. La participación del pan y el vino es simplemente recordar lo que esto significa para nosotros. No es conseguir, sino recordar. En tercer lugar, con respecto a ello, lo que tendremos que decir es que cuando nosotros tenemos la comunión del pan, lo que estamos expresando es la comunión íntima, especial, que hemos alcanzado con el Señor Jesucristo. Es simplemente el pan y el vino una ilustración. No es ninguna conversión de sustancias, ni es una repetición de sacrificio. El pan y el vino no es repetir el sacrificio de Cristo. El libro de Hebreos nos lo va a decir con toda profunda claridad. Nosotros conseguimos esta comunión con Dios el Padre por medio del Señor Jesucristo una sola vez. Y no es necesario repetir el sacrificio de Cristo, que es más que suficiente. Si tú quieres tener esta esperanza, esta relación con Dios, no es porque tú hagas ningún tipo de ritual o quieras repetir o imitar ninguna otra cosa. Lo único que se espera de ti es que creas, que confíes, que te rindas a la obra del Señor Jesucristo. Y eso será una única vez, porque el sacrificio de Cristo es único e irrepetible. No es un sacrificio el pan.
No es ni siquiera una participación, donde haya una participación mística. Tú pones tu fe, el Espíritu hace que la presencia de Cristo esté en el pan, una consustancia de circunstancias. No hay ninguna cosa de estas en las Escrituras. No es una participación, no es tomando el pan y el vino podrá añadirse algo de que a ti te falta completar algún espacio vacío, nada de esto. Lo que nos dice las Escrituras, nos enseña las Escrituras con estas palabras, o en los capítulos siguientes, es que el pan y el vino es simplemente una celebración. Es poder recordar lo que Cristo ha hecho. Por eso muchas veces cuando tenemos el pan y el vino, lo que decimos es que lo que estamos haciendo es volver nuestra mirada o nuestra memoria atrás y recordar lo que Cristo ha hecho en la cruz. No estamos repitiendo nada, no estamos añadiendo nada, lo que estamos recordando es lo que el Señor Jesucristo hizo. Por eso repetimos una y otra vez, no tiene ningún sentido, ningún significado, ni ninguna bendición que tú tomes el pan y el vino en tu vida si antes no tienes a Cristo en tu corazón. O sea, no hay ningún valor en el pan o en el vino si no tienes la fe necesaria en el Señor Jesucristo. No estás buscando o alcanzando nada, estás recordando lo que ya se hizo por ti. Confirmar. Esto es lo que significa el pan y el vino. Estamos confirmando lo que ya se ha hecho. Lo que eres. Y por tanto, a quién perteneces, de quién eres. Lo que tienes. O mejor dicho, a quién tienes en tu corazón. Cuando nosotros ponemos, Pablo lo está diciendo, cuando tenemos el pan y el vino, no es algo que nosotros podamos estar añadiendo, no es algo que nosotros estemos alcanzando, es simplemente que estamos mirando hacia atrás y estamos confirmando lo que nosotros decimos ser. Es como una fiesta de cumpleaños, es como una celebración de aniversario de bodas. No está añadiendo el aniversario de bodas nada a tu boda. Simplemente si estabas casado hace un tiempo, hace unos años, ahora estás recordando lo que se hizo. Y cuando el cumpleaños no es que nosotros estemos añadiendo, si no hay cumpleaños no hay años. No, los años van a seguir pasando. Lo que hacemos es recordar lo que se hizo. Es decir, mirar, la felicidad, el gozo y la paz la vais a alcanzar si ponéis vuestra confianza en el Señor Jesucristo y no en los elementos. Ahora, si tenéis aquello y podéis recordar lo que Cristo significa y lo que Cristo hizo, entonces podréis encontrar el gozo de poder participar en el pan y en el vino. El pan y el vino es una manera de agradecer a nuestro Dios y Señor lo que Él ha hecho y lo que eso significa. Por eso aquí se habla, por ejemplo, de bendición. O en algunos momentos de teología se nos dice que es la Eucaristía, es una acción de gracias, es dar las gracias a Dios por lo que esto significa. ¿No es emocionante que nosotros por un instante, aun cuando sea repetitivo y casi a veces es monótono, que vengamos con la copa de vino y que vengamos con el trozo de pan y que esto recordemos lo que Cristo ha hecho y de pronto nuestro corazón se llena de gratitud al poder pensar que mi destino era la condenación, pero que Dios lo ha cambiado por medio de ese sacrificio que es el Señor Jesucristo. Y por tanto nuestro corazón se llene de gratitud a Dios por esta salvación tan grande que nosotros no merecíamos. Pero no únicamente es un mirar atrás, o es un confirmar, o es un agradecer a Dios, sino que además nos dice que es un anuncio. Que con este sacrificio y este ritual lo estamos anunciando. Le estamos diciendo al mundo lo que Cristo ha hecho y lo que Cristo significa, la muerte del Señor, anunciáis hasta que Él venga. ¿Es esto así? ¿Es esto así con vosotros y con cada uno de los que estamos aquí en este lugar? ¿Cómo es tu comunión con el Señor? ¿Cómo es tu relación con Él? Lo hemos dicho muchas veces y lo tendremos que repetir ahora una y otra vez. Nuestra felicidad no está en lo que hacemos. Nuestro gozo no está en las cosas que tenemos. Sí es verdad que hay un montón de mandatos que nos dice la Escritura, como es la de reunirse y alabar al Señor,
o es la adorar con música, o lo que es recordar con el pan y con el vino, y tantas otras cosas que podríamos llamar ceremonias o participación. Pero en realidad lo que la Escritura nos está diciendo es que nuestra felicidad depende de nuestra relación con el Señor Jesucristo, en nuestro gozo de Él. Nosotros somos lo que somos y podremos permanecer y estar firmes si disfrutamos de Cristo, si tenemos comunión con Él. Si Cristo no es parte de tu vida y no disfrutas con Él, todo lo demás va a ser vacío. Es por eso que ahora podemos pasar a este cuarto y último punto. ¿Lo entendéis bien? Si Cristo no es algo fundamental en tu vida, en este momento y en este lugar, todo lo demás será muy secundario o no tendrá fuerza. Nuestra celebración debe de ser, es exclusiva, única. Los creyentes tenemos una celebración y esa celebración es Cristo. Lo que tenemos que celebrar es nuestra relación con Él. Él debe de ser la fuente de todo nuestro gozo. ¿Encuentras gozo en otra cosa? ¿Es tu satisfacción Él y solamente Él? Estamos hablando de ese gozo espiritual, esa esperanza y alegría de la salvación y de la vida eterna. Si encuentras otro gozo superior o igual al del Señor Jesucristo, a lo mejor es que te estás engañando. Dejadme que ponga alegoría, la idea del matrimonio. Si uno está diciendo mi mayor gozo es mi esposo o mi esposa o un padre con respecto a sus hijos, pero encuentra el mismo disfrute con otro hombre o con otra mujer o con otros niños de otro lugar, el mismo disfrute, a lo mejor es que no has entendido lo que es un vínculo matrimonial o lo que es la relación filial paternal. Esto es lo que nosotros estamos diciendo con respecto al Señor Jesucristo. ¿Puedes encontrar tu gozo, esperanza y sosiego para tu alma en otra cosa del mundo? ¿Hay alguna cosa del mundo que se pueda igualar a tu relación con el Señor Jesucristo? Si tú crees que en este momento es así, es que nunca has entendido lo que es la salvación del Señor Jesucristo o has caído en un estado espiritual, en un enfriamiento de tu corazón y tu relación con Cristo tremendamente peligroso para el beneficio de tu alma. Nuestra razón de ser debe ser siempre nuestra adoración al Señor y solamente a Él. ¿Encuentras placer o satisfacción en otro entretenimiento y en otro asunto con respecto a tu alma que no sea el poder darle a Él toda la gloria y toda la alabanza? En otras palabras, ¿es tu vida cristocéntrica o tienes a Cristo en cierto lugar pero tienes otros elementos en tu vida? Esto es lo que nos va a tratar aquí. Claro que hay gente que tiene comunión o bebe la copa de los ídolos y la copa de Cristo. ¿Por qué? Porque no ha entendido o no tiene que la única y verdadera satisfacción de un creyente, de un cristiano, es Cristo. Por tanto, puede permitirse el desliz de tener otras aventuras y otra historia porque no entiende la suya. Pero el verdadero creyente puede encontrar que su mayor satisfacción, su única satisfacción de gozo y de adoración es el Señor Jesucristo. Entonces, si Cristo lo llena todo, si tu vida es cristocéntrica, lo vas a expresar y lo vas a representar con la participación del pan y del vino. Cuando tú vienes al pan y al vino, muchas veces preguntamos si uno está bien con el Señor, si hay algún arreglo, alguna situación que sea necesaria en tu vida, arrepentimiento antes de venir, ponte a bien con tu hermano, circunstancias como esta. Porque lo que estamos expresando es lo que realmente debe de haber en tu vida. Si no, lo demás va a ser falso. Teniendo esto también en claro, podremos decir, si yo encuentro mi mayor gozo en el ejemplo del matrimonio y de la casa, en estar con mi esposa o mi esposo, con mis hijos, en mi hogar, no voy a tener necesidad de otro tipo de satisfacción, no voy a tener necesidad de otro tipo de fiesta
fuera de lo que es mi propio hogar. La celebración o el ritual que nosotros tenemos con respecto a Cristo y que representamos el pan y el vino, no nos va a permitir, no nos va a dejar que tengamos que buscar otra cosa en el mundo. Hay rituales mucho más bonitos que recordar con un trozo de pan y con una copa de vino lo que Cristo hizo. Hay jolgorio, y hay fiesta, y hay música, y hay procesiones, y hay otras historias que serán mucho más portentosas y extraordinarias en la apariencia de nuestros ojos. Pero lo que nosotros estamos diciendo es, Cristo lo llena todo. Cristo significa tanto para mí y para mi vida que lo tengo que expresar de esta manera que el Señor me ha dicho y ha puesto en estos símbolos. Y por tanto no hay lugar a que yo pueda participar de otras fiestas porque no hay otro Dios, no hay otro Señor, no hay otro amo, no hay otro gozo para mí que el Señor Jesucristo. Y no solamente es que tú no debes de participar, sí que no podemos tampoco nosotros permitir que otros participen en esta fiesta en la cual no pueden compartir lo que nosotros estamos compartiendo. Al pan y al vino solamente podemos invitar a aquellos que tienen a Cristo en su corazón, a aquellos que han puesto su confianza en el Señor. Por eso puede decir, no podemos estar tomando de las dos copas, no podemos estar participando de los dos lugares, tenemos que dejar el mundo fuera. Y tenemos que dejar otras fiestas y otras bendiciones y otros rituales y otros dioses y otros sacrificios, porque para nosotros el sacrificio de Cristo es definitivo y es único y llena todos los espacios de nuestra vida. Tenemos tal vinculación con Él que lo único que queremos es que aquellos que lo comparten con nosotros, comunión horizontal, la tengamos juntos, solamente con los creyentes. Por eso es importante, antes de que entremos en el tema de lo que es la idolatría y cómo nos puede afectar la idolatría a nosotros, es que puedas entender y puedas buscar el tener comunión con el Señor. ¿Tienes comunión con Cristo? ¿Tienes comunión con Dios por medio del Señor Jesucristo? Y si tienes comunión con el Señor Jesucristo, ¿esto te vincula con los demás hermanos? ¿Tienes comunión con los hermanos? ¿Lo fomentas? ¿Lo alimentas? Y por tanto excluyes todo aquello que pueda dañar o pueda entorpecer esa relación de comunión con lo que el pan y el vino está representando para nosotros. Nuestro gozo es Cristo. Todo lo demás debe de sobrar y debe ser una molestia que impide nuestro crecimiento y nuestra fortaleza en la relación con el Señor. Amén.